Mesero, mesero, menú por favor del RX A8A. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les comentaré algo acerca de la marca japonesa Yamaha. Se trata del modelo RX A8A, receptor audio-video. Pues bien, vamos a hacer en este último video dedicado a este receptor audio-video RX A8A el menú de configuración. Voy a tratar de hacerlo pues breve porque es muy largo este condenado video para poder entonces revisar pasos esenciales dentro de cada uno de ellos. Afortunadamente hay un tutorial dentro del mismo menú de configuración para que puedas entonces ir deduciendo qué es lo que vas a hacer en cada uno de estos pasos. Aquí vemos el tapiz y en donde vamos a ver en el control remoto, este es el control remoto, donde hay un botón con un engrane que son las herramientas. Ok, ahí de simple. Y en otro más que parece un librito donde aparecen entonces opciones para poder entonces accesar de manera amigable y más rápida en ello. Esto es muy bueno porque si ustedes ven el control remoto es bastante sencillo, elegante, de hecho inclusive ergonómico. Es para utilizarse con la mano izquierda y puedas entonces accesar a las funciones rápidamente. Como ven, ya no es el control remoto que muy en lo particular, inclusive hasta traía otra tapa para tener acceso a más botones y entonces esto lo hacía sumamente complicado. Yo les recomiendo sí para uso del día a día, sí utilizar el control remoto, pero si no entonces la aplicación de MusicCast para entonces actuar rápidamente sobre el control de nuestro equipo. ¡Esto se atrae a las chicas! Vamos entonces al menú de configuración y aquí tenemos entonces las múltiples herramientas. Vamos a tener entonces un cursor para subir y bajar, entonces en el control remoto en cada uno de ellos. Ok, aquí está ya en español, pero ¿qué creen? Si yo le pico por ejemplo aquí en altavoz y dice patrón de ajuste, aquí tenemos el patrón y vemos los cortes de frecuencia. Es loable, o sea, de que los fabricantes hagan su mejor esfuerzo traduciendo ciertas cosas, pero la verdad a mí me conflictúa no entender correctamente en el español que están utilizando qué es lo que significa esto. Patrón 1, bueno, se refiere a que esta referencia del sillón está ubicado en esta posición y los cortes de frecuencia a 80 Hz en cada uno de los altavoces. Ok, puedo entonces irme a la parte de sistema en donde voy a tener idioma y entonces aparece varios lenguajes, en este caso inglés, japonés, francés, alemán, español, ruso, italiano y chino. Pues vamos, o sea, uno u otro. Vamos entonces a ubicar que navegando entonces de izquierda a derecha tenemos Deutsch, Français, chino, inglés. Si los ubico en inglés y me regreso, ok, ya aparece entonces aquí toda nuestra información de tal forma de que para mí en lo particular es más comprensible lo que estoy haciendo. Speaker se refiere a los altavoces y aquí tenemos entonces patrón 1 y otra vez los cortes de frecuencia. Si me regreso en él y veo entonces en, vamos a decir el tutorial, vamos a tener entonces selección del patrón entonces de ajuste, selección del sistema de altavoces, selección entonces del uso de los altavoces y su tamaño, selección del layout, es decir, la disposición que voy a hacer, distribución de mis parlantes, selección de la frecuencia de corte con los componentes en bajas frecuencias, selección de la distancia entre cada uno de los parlantes hacia la posición de escucha, este es el delay, ajuste del nivel de volumen o presión sonora de cada altavoz y ajustes del ecualizador, así como los ajustes de impedancia, que este es muy importante
por el tipo de altavoz que vayamos a utilizar, si es de 8, de 4 o de 6 ohms, así como cargar ciertos ajustes previos en el sistema de calibración en el Wipeout. Entre cada uno de estos, por ejemplo en parlantes, vamos a tener entonces los cortes, y poder entonces copiar todo esto, la asignación de los amplificadores, de cómo van entonces a funcionar cada uno de ellos. Si los vamos a tener, vamos a entonces a navegar, por ejemplo, si lo selecciono básico y los ajustes previos entre cada uno de estos. Aquí vienen las configuraciones, entonces para que haga, por ejemplo, un 7.2.4 más una zona. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, tú dime. 3 frontales, 4 de surround, 2 subwoofers y 4 canales de altura. O, en su defecto, 2 subwoofers y 2 canales de altura más una zona 2. O un sistema envolvente a 7.1 canales, 3 frontales y 4 altavoces laterales o de surround, y un 5.2 sencillito y bien portado en una segunda zona. O sea, aquí entonces nos permite entonces ejecutar todos los cambios que yo quiera. Por ejemplo, este es curioso para poder amplificar entonces mis bocinas principales y tenga mayor potencia para la parte de graves y mayor potencia limpia para la parte de agudos entre cada uno de ellos. Biamp a 5.2 canales y es muy flexible entonces la posición entre cada uno de estos. Aquí ya tenemos entonces posibilidad de elegir cuál es la situación básica que nosotros querramos entre todo nuestro sistema de audio. Ok, me voy a regresar y vamos entonces a ver configuración. En configuración, si yo le doy, vemos cada uno de nuestros canales, frontales, etcétera, de qué manera entonces van a cortar cada uno de ellos en el crossover. Y lo mismo el tamaño del parlante, si va a ser pequeño o grande. Ok, y lo mismo si el ajuste de crossover va a ser hacia abajo o lo vamos entonces a dejar hacia arriba por si es un altavoz mucho más pequeño. Muy bien, de esa manera entonces evitamos de que puedan llegar entonces bajas frecuencias indeseablemente hacia nuestros canales. La distancia para poder entonces adecuarlo, agárrate tu cinta métrica y órale, puedes entonces optar por metros o pies para hacer los ajustes entre cada uno de ellos de los parlantes. Luego tenemos los ajustes de nivel y donde vamos a poder entonces utilizar nuestro tono de ruido rosa para entonces ajustar los niveles a que sean lo más similares posibles y no tengamos entonces situaciones en donde uno u otro pueda sonar más fuerte o más quedito. Para ello entonces las referencias son 75 decibeles y aquí una situación muy curiosa que sucede por ejemplo con la parte del subwoofer es de que muchas veces los clientes, los usuarios me piden de que este esté más enfatizado, más alto este nivel. Eso es al gusto y pues obvio, aunque yo prefiero en este caso el método de calibración, puedes dejarlo a alguno de estos canales más enfatizados que otros, acorde entonces también a tu gusto en particular. Aquí viene la parte del filtro paramétrico en donde viene si lo vas a hacer entonces con el método de calibración de Yamaha o si lo vamos entonces a realizar de otra manera. Por ejemplo, aquí yo me voy en cada uno de ellos y vemos entonces una raya en donde yo puedo entonces adaptarme a cada uno de estos. Aquí vienen los filtros entonces ajustados de manera previa. El Q que voy a utilizar es de qué tan amplio o qué tan delgadito voy a utilizarlo en un momento dado, cada uno de ellos, y la ganancia. Sí les recomiendo utilizar en este sentido un analizador de transformadas fast Fourier para poder realizar esto, ya de que a oído no es posible hacerlo definitivamente. Esta es una herramienta avanzada que solo ciertos productos de alta gama pueden tener, pero sí requiere un oído entrenado y conocimientos también de acústica y electrónica para poder hacer su ajuste apropiadamente. Si no, entonces puedes utilizarlo a través del método de calibración para poderlos ajustar sin tener problemas entonces de que, ¿qué es esto? Nos vamos a entender muy bien. Aquí con la impedancia entonces vamos a poder manejar si son parlantes de 8 o de 6 ohms en un momento dado. Se permite en este caso en los canales frontales que pueden ser de 4 ohms, pero los demás pueden ser de 6 ohms. El tono de prueba entonces se va a inyectar y aquí tú lo activas si queremos entonces que suene en cada uno de los canales y poder entonces navegar entre cada uno de ellos para poder ajustarlo. Ok.
Vamos entonces luego a tener entonces la parte de sonido, en donde vamos a ajustar el ajuste en este caso de sincronía de labios para que no se vea como un mal doblaje, la voz que estemos en este caso mirando a través de nuestro display y escuchando en nuestro sistema de parlantes. La configuración de los sonidos, ajuste del nivel, en este caso de volumen y balance, rango dinámico, limitación del volumen. Ojo, si tienes el pie pesado con el volumen, entonces lo puedes limitar para no dañar los parlantes. Seleccionar las salidas de video también y el volumen inicial cuando lo prendas. Esto es interesante porque si tuviste la fiesta la noche anterior, entonces no esté a todo volumen. Al ajuste en este caso de los campos sonoros para poder entonces ajustarlos cada uno de ellos y de parlantes en este caso virtuales si es así el caso para ello. Aquí en esta otra función es en el medio digital para eliminación de jitter, aquellos demoras que pueda tener en la imprecisión de sonido nuestra fuente que puede ser HDMI o digital. También el seleccionar el tipo de filtro en cada uno de los convertidores digitales analógicos que estamos utilizando para ello. Activar el atenuador para el balance de entrada y evitar distorsión por si viene muy saturada y otras notificaciones en DTS. Si le damos entonces Enter, vamos entonces a ver información, Lip Sync, que viene en milisegundos y lo oprimimos, entonces habilitarlo y cada uno de ellos hasta inclusive por separado. Esto es bueno porque por ejemplo no es el mismo retardo que podamos tener si la fuente es un Blu-ray, si es un streamer o si viene de diferentes plataformas y ya embebidas dentro de la misma Smart TV, por ejemplo. Ok, los podemos entonces ajustar cada uno de ellos. Aquí los parámetros de DSP, en donde podemos entonces tener otros parámetros para poder entonces ajustarlos. El decodificador, aquí vienen sombreados estos porque a la hora de que se aplican los puedes entonces ajustar. Rango dinámico, si es al máximo o si lo queremos entonces limitar o el estándar mínimo, etcétera, etcétera. O podemos entonces ahí establecer el volumen. ¿Cuál es el volumen máximo? Por lo que te mencionaba de tener entonces muy pesado el pie con el volumen, lo podemos limitar. Y en qué punto también queremos de que inicie nuestro sistema a sonar. Esto es recomendable para que entonces no lo dejes ni al volumen máximo y puedas tener un volumen bajo aceptable para que sepas que el sistema está vivo. Luego vienen entonces los modos en este caso de ajustes para sonido directo puro, es decir, se apagan en este caso ciertas características y circuitos para que no puedan interferir con el sonido en un momento dado. Eso no me lo esperaba. Lo mismo si tenemos en este caso, por ejemplo aquí, Adaptive DSP, entonces podamos entonces también para nuestro cinema DSP entonces ajustar el volumen automáticamente o no. Y también si tenemos entonces altavoces virtuales, aquí nos salimos y podemos entonces escoger aquí escenas para poder entonces grabar la asignación de ciertas entradas y poder renombrarlas para poder entonces llamarlas fácilmente. Aquí las escenas que tenemos en el control remoto son 8 para poder entonces rápidamente seleccionar la entrada, el modo que nosotros querramos para surround, etcétera, etcétera. Eso lo hace más práctico el equipo. Aquí vienen los ajustes de HDMI para el canal de retorno de audio, el SEC o el control en este caso de electrónica de consumo, qué tipo de procesamiento va a tener la señal y también si va a ser con A4 u 8K, todo eso lo podemos entonces manipular aquí. La red. Esto es interesante porque si nosotros vamos a tener tanto control como medios en este caso que podamos utilizar, podamos entonces manipular por ejemplo el AirPlay o enviar desde nuestro dispositivo móvil pues la música o si no entonces tener la posibilidad también con streamers poder entonces manipularlos. Esto es importante porque de esa manera también estableces una IP de manera fija y no estar intercambiándola en un momento dado que se trepe con una y otra y tenga conflictos. Aquí en Bluetooth puedes entonces también definir entonces la unidad para que se pueda entonces parear con dispositivos móviles u otros más que podamos entonces también utilizar para ello. Multizona, si no estás utilizando todos los sistemas de bocinas para
audio inmersivo, por ejemplo, o un sistema muy sencillo, vamos a pensarlo de audio envolvente a 5.1 o 2, podemos entonces establecer las diferentes zonas que tengamos para ello. Esto es muy práctico porque si quieres entonces audio distribuido para la sala, el comedor, la cocina o el patio o terraza, entonces puedas utilizar esos canales que no estás empleando para tu sistema de audio y entonces manipular amplificadores para que suenen en otras áreas, por supuesto de una manera amigable, por ejemplo a través, en este caso, de la aplicación del MusicCast. Y finalmente aquí viene la parte que curiosamente debería ser la inicial, en donde vas a poder ajustar cómo va a ser el idioma que vas a manipular, etcétera, etcétera, lo que vimos aquí. Si nos regresamos entonces en inglés, podemos entonces ver, tenemos francés, alemán, español, lo volvemos a colocar aquí y tenemos entonces la posibilidad de ver las entradas de audio, de la televisión, lo que tenemos conectado. También podemos eliminar, brincar ciertas entradas que no estemos utilizando para no tener una navegación de las N entradas que tiene el equipo. Recordando, tiene 7 entradas de HDMI, por ejemplo, y a lo mejor nada más estás utilizando 3 o 4, entonces no es necesario de que tengas que navegar entre cada una de ellas para ello. Por supuesto, para hacerlo más amigable, puedes cambiarle el nombre a cada una de las entradas y también tener una reproducción automática cuando entonces los servicios estén disponibles para ello. Y también entonces en qué programas, o sea, deseas de que el DSP no esté funcionando para ello. El radio, que pues ahí está también a la mano, y pues tenemos entonces la posibilidad de ciertos ajustes que tenemos en el control para poder asignar ciertas funciones en particular. Si sientes en un momento dado de que no puedes realizar esa tarea con facilidad o por desconocimiento, por supuesto puedes acudir también a nosotros o a expertos en Yamaha, donde con mucho gusto podemos entonces colocar una cita en agenda. Ten en cuenta que este es un servicio extra, no incluido con el equipo. Si tienes alguna inquietud o comentario, puedes colocar una cita en agenda para que podamos atenderte, ya sea de manera personal o virtual, y poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca Yamaha. Asimismo, si a este video le das clic en mostrar más, podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Pide una demostración. Date un tiempo. Ven a visitarnos y con mucho gusto podemos hacerte una demostración de este y otros productos más que tenemos en nuestro piso de venta para que tú puedas elegir el más adecuado acorde a tus necesidades. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.